¿Qué se va a ver en esta materia? En esta materia se van a ver conceptos esenciales de los lenguajes de programación, características comunes y across a los lenguajes de programación, en cuanto a sintaxis, semántica y pragmática. Después dice, efectos que estos conceptos tienen en los paradigmas de solución de problemas, es decir, cómo experimentar si voy a resolver un problema, experimentar resolviéndolo con un lenguaje y resolviéndolo con otro lenguaje y poder ver esos efectos, ¿no? El objetivo de esta materia no es programar, no es hacer un sistema, no es desarrollar un proyecto. Acá lo que vamos a ver son programas mínimos para poder entender y ejercitar los conceptos que vamos a ir viendo durante la cursada. ¿Se entiende, chicos? Sí, Esto profe. no es que ustedes van a hacer en esta materia un proyecto, una construcción de software o de aplicación web. No, no. Vamos a ver pequeños trozos de programas, lo vamos a analizar y vamos a ver cómo esa porción de programa eh, representa y evidencia los conceptos que vamos a ir viendo durante el cuatrimestre. Por eso ahí dice, ¿qué es lo que no se ve en esta materia? En esta materia no se ve el estudio detallado de un lenguaje de programación en particular. No es una materia ni de Java, ni de Python, ni de C++, ¿sí? Esto es... esta materia tiene que ver con los conceptos esenciales, ¿sí? Tampoco vamos a ver problemas de programación, no vamos a programar la aplicación, ¿sí? ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí, profe, vamos a ver partecitas de programas nada más para entender conceptos, ¿es así? Exactamente, sí, sí, eso. Bien. El programa de esta materia consta de 5 unidades, las cuales son introducción a los lenguajes de programación, sintaxis de los lenguajes de programación, donde ahí vamos a recuperar contenido y conceptos vistos en lenguajes formales para poder entender la sintaxis de un lenguaje de programación. La semántica, que tiene que ver, como les dije, con el significado, tiene que ver con el binding dinámico, ¿sí? El binding, el momento de enlace del elemento con sus atributos. Los tipos de datos, ya sean básicos o tipos de datos abstractos. Y por último, el control de flujo, ¿sí? Donde ahí vamos a ver un poco de lo que son las excepciones, lo que es la parte de el pasaje de parámetros entre rutinas, etc. 5 unidades a ver con sus ejercicios. Bibliografía, acá tienen algunos libros de la materia, lenguajes de programación de SETI, de Tucker, de Pratt y de Fernando López. Luego, las condiciones para aprobar, esta no es una materia promocional, ¿sí? Para aprobar la materia hay que tener un 75% de asistencia. En el caso de la 1 hay que aprobar un parcial más un trabajo práctico. Y luego tenemos el final con nota mayor o igual que 4. Y por último tenemos opciones de trabajos prácticos. Estas son opciones que ya vengo planteando durante varios años, ¿sí? Por ejemplo, comparar lenguajes de programación, hacer rankings de lenguajes de programación según determinado criterio, infografía sobre el lenguaje de programación, una técnica llamada Draw My Life,
o si no, por ejemplo, una guía ilustrada para chicos sobre o bien un lenguaje de programación o bien sobre un tema de algún lenguaje de programación. Por ejemplo, acá, en este ejemplo, esperen que acá, por ejemplo, hay un ejemplo donde dice una guía ilustrada para chicos para Kubernetes, ¿sí? Bueno, si adaptamos a esta guía, una guía así para un lenguaje de programación o para una característica de algún lenguaje de programación, es como que va contando a modo de cuento, ¿sí? De qué trataría un lenguaje o bien alguna característica. Eso sería también como un posible trabajo práctico, ¿no? Lo primero que nosotros venimos de una materia llamada lenguajes formales, ¿verdad? Y ahí hemos visto la diferencia entre lo que es un lenguaje formal respecto de un lenguaje natural. Un lenguaje de programación, ¿sí? Decimos que es un lenguaje, a ver, es un lenguaje artificial, no es un lenguaje obviamente natural, donde está concebido por dos componentes fundamentales de un lenguaje formal, que por un lado es el lenguaje regular y por otro lado es el lenguaje independiente de contexto o incontextual. Más allá de eso, en una definición mucho más coloquial, decimos que un lenguaje de programación es la comunicación que se da entre las personas y las computadoras, ¿no? En esa comunicación, ahí aparece el lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque en esa comunicación, el lenguaje nos provee de una notación para poder escribir programas. Y un programa no es ni más ni menos que una especificación de una tarea de computación. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto, no? Una especificación de una tarea de computación. Porque en realidad hay muchos libros y muchas personas que creen que un programa surge de un algoritmo, cuando en realidad nosotros tenemos lenguajes de programación que no requieren de un algoritmo. Por eso, en un nivel mucho más abstracto, hablamos de una tarea de computación. Y entonces, bueno, tenemos, no sé si lo llegan a ver acá a la imagen, tenemos el lenguaje de programación, tenemos la persona, esa persona, el lenguaje de programación le da a la persona un poder de expresión para que esa persona pueda justamente escribir programas, ¿no? Que a su vez el lenguaje de programación, porque acá hay una, dice adecuación al hardware, ¿sí? La adecuación al hardware puede ser una adecuación muy, o sea, muy acoplada o no tan acoplada, ¿no? Eso va a depender si el lenguaje es un lenguaje compilado o si el lenguaje es un lenguaje interpretado. Eso lo vamos a ver. Pero esa adecuación al hardware no, no es del todo, ¿cómo se llama? No es del todo así como muy precisa y muy restringida a eso. Bueno, y acá vemos que existen estilos de programación, existen propiedades de los lenguajes de programación, existen ideas para resolver problemas. ¿Qué, qué dicen? ¿Qué piensan respecto a esto? ¿Sí?
Hola. Sí, ahí se escucha, profe. Ok. ¿Qué piensas respecto a esto? Estos tres círculos: estilos de programación, propiedades y ideas para resolver problemas. Y que Los estilos de dependiendo... programa. Sí, sí, ahora. No, por ahí a mí se me... Lo primero que pensé es que yo por ahí, para hacer algo web, tengo determinada tecnología y yo por ahí programo en COBOL, sería imposible resolver, no sé, un problema web aplicando esa forma de programar, primero porque es procedural y segundo porque el lenguaje de programación se desarrolla en mainframe. O sea, no tendría forma de resolver ese problema. Por ahí lo pienso de ese lado. Son dos estilos de programación diferentes porque uno va a lo procedural y lo otro es más por ahí orientado a objetos, se podría pensar, y se utilizan para resolver diferentes situaciones, pero al mismo tiempo podrían integrarse para dar una solución más completa. Yo lo pensé por ese lado, al menos. No, está perfecto, está bien lo que está pensando. Va por ese lado. O sea, los lenguajes de programación tienen características, tienen propiedades, ¿sí? Y según esas propiedades, obviamente, hay un estilo de programación asociada a esas propiedades. Vamos a decir, bueno, ok, si vos decís, yo tengo un lenguaje de programación orientado a objetos, ese lenguaje de programación orientado a objetos, ahí tenemos propiedades como el objeto, como la abstracción, como el encapsulamiento, el polimorfismo, la herencia, ¿sí? Y uno, en función de esas propiedades que ofrece el lenguaje de programación, escribe su programa según un estilo de programación. No es lo mismo pensar en objetos que estar pensando en los punteros de memoria que ustedes habrán visto seguramente en estructuras y algoritmos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y abajo tenemos otra burbuja que es ideas para resolver problemas. Y creo que acá también, ¿no? El hecho de, según la naturaleza y la esencia del problema, me va a permitir desarrollar en un lenguaje o en otro lenguaje. También, según lo que me brinde el lenguaje, ¿no? Ahora, ahí hay una pregunta, dice, ¿existen muchos lenguajes de programación? ¿Existen muchos lenguajes de programación? Muchísimos. Muchísimos. ¿Cuántos? ¿Miles? ¿Millones? Como las estrellas, ¿Tantos? más o menos. No, sí, hay varios. Ahora vamos a ver un poquito de cuáles serían esos varios, ¿no? Pero a su vez, esos lenguajes están clasificados en diferentes taxonomías. Hay una clasificación de lenguajes, que es lo que también tenemos que ver en esta unidad. O sea, en esta unidad es como que vamos a ver los lenguajes de programación, vamos a ver un poquito también la historia de los lenguajes de programación, ¿sí? La cronología en el momento, o sea, cómo fueron creándose, en qué momento de la historia se fueron creando, y, y cómo se clasifican los lenguajes de programación según esas taxonomías, ¿no? No sé, digo, por paradigma, por si es compilado o interpretado, si es de realización textual o realización visual, si es un lenguaje productivo o es un lenguaje esotérico. Bueno, es como una serie de clasificaciones para poder de alguna forma clasificar a los lenguajes de programación. Acá tenemos esta imagen que
Voy a ver si se puede como hacer zoom, ¿no? Ahí. Ahí tenemos esta imagen donde tenemos, bueno, el programador, programadora, ¿sí? Que usa un ambiente de desarrollo. Este ambiente de desarrollo tiene un editor para poder crear un código fuente. A su vez, ese ambiente de desarrollo tiene un compilador o tiene un intérprete, ¿sí? Un traductor, para ser más abarcativo. Hay un traductor acá, donde ese código fuente es traducido por ese traductor, ¿no? Ya sea compilador o intérprete, que es justamente el que entiende a los lenguajes de programación, al lenguaje de programación, y crea el código ejecutable en el caso de que sea un compilador. Esto más o menos sería como un proceso desde el programador que escribe ese programa fuente y luego ese código, ¿no? Se instala y en algún lado y es usado por los usuarios que andan por acá abajo. Cómo llega desde el programador al usuario ese código. Y acá, bueno, obviamente que para poder escribir ese código es necesario de ese lenguaje de programación. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, profe. Muy bien. Y acá hay otro mapita. Acá está el mapita, bueno, obviamente nos tenemos que centrar acá donde dice lenguajes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un lenguaje puede ser un lenguaje formal o puede ser un lenguaje natural. La diferencia entre lenguaje formal y lenguaje... ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre lenguaje formal y lenguaje natural? El natural no era el que hablábamos nosotros, por ejemplo. Sí, el que hablamos y escribimos. Por ejemplo, Claro. el español, el inglés, el portugués. ¿Y el lenguaje formal? ¿Es el lenguaje que entiende la máquina? ¿Podría ser? No. No necesariamente. No necesariamente que entiende la máquina. O sea, el que entiende la máquina es el lenguaje de programación. Pero que vos estás diciendo que un lenguaje formal es un lenguaje de programación. O un lenguaje de programación es un lenguaje formal. Nosotros me acuerdo que habíamos definido el lenguaje formal como un conjunto de palabras donde cada palabra es una secuencia de símbolos tomadas de un cierto alfabeto. También decíamos que un lenguaje formal es un sublenguaje de un lenguaje universal, ¿sí? Donde ahí lo importante de un lenguaje formal no es ni más ni menos que la sintaxis del lenguaje, totalmente ignorando o no interesándome en la parte semántica, en el significado, es 100% sintaxis, donde el lenguaje formal se forma desde un primer momento con las reglas propias del lenguaje, ¿no? Eso también es una diferencia, porque en el lenguaje natural los chicos hablan, escriben sin importar, sin la necesidad de conocer esas reglas gramaticales. En cambio, en el lenguaje formal, no hay lenguaje formal si no hay reglas. ¿Sí? Ahora, los lenguajes formales
que son esas palabras son reconocidas por los autómatas, y esos autómatas están basados en la teoría de la complejidad computacional y en la teoría de la computabilidad, que son dos grandes teorías dentro de lo que es la teoría de la computación. Eso es una materia que la licenciatura la tiene en quinto año y que está muy relacionada, digamos, con los principios computacionales y eficiencias y clasificación de problemas computables, no computables, etc. Ahora, fíjate que acá dice que los autómatas son utilizados como traductores, o de hecho, los autómatas de pila, los parser, van a poder hacer una traducción y desde lo que son los tipos de traductores podemos obtener los intérpretes y los compiladores. Bueno, acá como veníamos diciendo, ¿no? Un lenguaje formal es un conjunto de cadenas de palabras compuestas por símbolos tomados de un alfabeto. Y ese conjunto, obviamente, basado en la teoría de conjuntos. Los lenguajes formales, esas palabras son generadas por gramáticas. Las gramáticas que también se las puede normalizar mediante las formas normales. Forma normal de Chomsky, forma normal de Greibach, forma normal de... ¿De qué más? Chomsky, Greibach, ¿y qué está faltando? Bacchus. Bacchus, BNF. Gramáticas hay 4 tipos, por lo tanto hay una jerarquía de lenguajes formales que fue definida por el señor Noam Chomsky, quien se dedica a la lingüística, estudiando no solo a los lenguajes formales, sino también a los lenguajes naturales. Historia de los lenguajes de programación. ¿Qué pasaba antes de 1940? Se programaba cableando. Von Neumann y plantea el uso de códigos para determinar las acciones de la computadora. O sea, ya no más cableado, ahora unos códigos, que esos códigos estaba compuesto por lo que era el código de operación y unos operandos, ¿no? Por eso empieza como a asignarse símbolos mediante una notación tipo mnemotécnica y hacer uso también de la memoria, ¿no? Por eso ahí aparece el lenguaje ensamblador de bajo nivel de abstracción que dependía de la computadora y era difícil de entender, muy difícil de entender. Primero porque no era un lenguaje de programación estructurado, o sea, lo que hace el ensamblador era hay muchas sentencias de salto, de bifurcación, muchas sentencias tipo goto, de que justamente la ejecución violaba toda naturaleza de ejecución de tipo top-down, de arriba hacia abajo. Y obviamente eso hacía de que un programa escrito en COBOL, en ensamblador, sea difícil de seguir, ¿no? Luego dice, se fueron agregando al lenguaje construcciones de mayor nivel de abstracción, bueno, los bucles, las sentencias condicionales, y dejando de lado los saltos, ¿no? Que tenía, los jump. Acá tenemos una evolución histórica, el cálculo lambda, 1936. Recuerdan esta fecha, ¿no? 1936.
1936 también, Alan Turing publicando su artículo donde presenta la máquina automática, post-mortem, máquina de Turing. Año 1936, Alonzo Church con su cálculo lambda. Y posteriormente la tesis de Turing-Church para poder decir, o sea, mediante esa tesis, ¿sí? Mediante esa investigación, poder decir de que un problema no tiene solución en el caso de Alan Turing fue por el lado de la máquina. Un problema no tiene solución si no existe, si la máquina existe un diseño de máquina de Turing que pueda resolver ese problema. Para Alonzo Church, el problema no tiene solución si no se puede ser resuelto mediante las funciones primitivas recursivas basadas en el cálculo lambda. Y el cálculo lambda también está basado en todo lo que es el paradigma funcional, ¿no? Luego aparecen, bueno, otros lenguajes como, dice acá, Autocode, 1949, Fortran, 1954, Lisp y Algol, también en la década del 50. Obviamente que es imposible estudiarlos por extensión. No se pueden estudiar todos estos lenguajes. Entonces la gran pregunta es cómo vamos a estudiar estos lenguajes. Para poder estudiar estos lenguajes es necesario definir categorías, que son justamente las categorías en las cuales vamos a ver las taxonomías referidas a cada grupo de lenguajes de programación. Como yo le decía, por acá está Java, 1995, Python, 1991, C Sharp, que dice ahí, 2000, ¿no? Y Fortran, 1954, como el padre de los lenguajes del paradigma imperativo. Fíjese que el hijo de Fortran es Algol, que a su vez es el padre de Pascal, que a su vez es el padre de Turbo Pascal y luego de Delphi. Muy bien. Bueno, acá también, ¿no? Seguimos viendo lenguajes de programación con sus años de creación. ¿Cuál de estos lenguajes ustedes creen que son lenguajes para poder desarrollar web? JavaScript, TypeScript, Pará, un momento. JavaScript 1995, sí. TypeScript 2010, Sí, Java y Python, Java 1995, PHP, Ruby, Python 1990. 1990, 90-91. Mm. ¿Quién dijo? Ruby, dijeron. Ruby. Ruby, ¿dónde está Ruby? Acá, Ay, no, Python. Ay. 1995. Otra imagen de historia de los lenguajes de programación. Los primeros lenguajes de programación, bueno, Fortran, como les dije. Por lo menos Fortran como lenguaje dentro de lo que es el paradigma imperativo.
Fortran en realidad el nombre Fortran viene de la contracción de dos palabras, Formula Translator, traductor de fórmulas, muy usado para todo lo que tenía que ver con matemáticas y estadísticas. Lisp 1959, este es un lenguaje dentro del paradigma funcional. Como lenguaje paradigma funcional, acá ya se empiezan a ver el pasaje de parámetros, o sea, el pasaje de parámetros siendo el pasaje o pasando como parámetros funciones de orden superior basados, como les dije, en el cálculo lambda del año 1936 de Church. Acá el compañero hablaba de COBOL, lenguaje muy usado para todo lo que tiene que ver con sistemas bancarios, ¿no? Financieros, bancarios. Y 1964, BASIC, que quedó ahí como un lenguaje para poder aprender programación. De hecho, me acuerdo que cuando yo estudiaba la secundaria, me enseñaban a programar en BASIC. Y no fue hace mucho. Profe, ¿ese se asocia con Visual Basic? ¿Es lo mismo? ¿Algo parecido? No, este BASIC es BASIC, GW Basic. Visual Basic es un lenguaje relativamente nuevo, ¿no? No sé de qué año es Visual Basic, pero Visual Basic es de Microsoft. Acá Basic, estamos hablando de la década del 60. Claro, sí, desconozco, la verdad. Preguntaba de la ignorancia. Profe, ¿no faltaría Assembler ahí? Es que acá faltan un montón de lenguajes. Ah, claro, como Assembler creo que fue también uno de los primeros, ¿no? Sí, lo que pasa, a ver, pusieron estos nada más en esta imagen. El assembler está más que nada englobado en lo que es Fortran, que se utilizaban tarjetas perforadas y había una posición, no me acuerdo si era la posición 20, donde se ponían los imperativos para que en base a eso se ejecute. Pero No, en la 12, en la columna 12. sí, tiene de la 1 a la 8 son comentarios, Exacto. de la 9 a la 12, desde la 9 en realidad se puede poner el asterisco para que haga el comentario, y toda esa línea hasta la 80 estaría comentada. Creo que de la 12 van el if, todo ese tipo de condicionales, y desde la 20 los perform, cosas por el estilo. Hoja para programar en COBOL. Esto es lo que está diciendo vos, ¿no? En la 8, en la 2, en la 12. Bueno, era como se vendían estas hojas y uno escribía, programaba en estas hojas, ¿no? Sí, chicos. Igual estamos hablando de muchos años atrás. Muchos años. Hoja de codificación COBOL. Pascal, 1970. Recuerde que Pascal es el hijo del Algol. Algol es el hijo de Fortran. Los padres de los lenguajes de programación, los diseñadores, Java, James Gosling, C. Dennis Ritchie. De hecho, este señor estuvo acá en Argentina hace muchos años. Structrup de C++,
Guido Van Russen de Python. PHP, este señor. JavaScript, Brendan H. Pascal, Niklaus Wirth. Liz McCarthy y este señor Matsumoto fue quien ha diseñado el lenguaje Ruby. Popularidad. Lenguajes de programación más populares desde 1965 a 2022. Este era el video que yo les quería mostrar. ¿Se escucha el sonido? ¿Hola? Sí, No. sí, se escucha. Ah, no, el video no. Repito la pregunta. ¿Se ve el video y se escucha el sonido del video? No, el sonido del video no, profe. Ok. No se escucha el video. Bueno, igual no hace ta, 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 ta. No, es una musiquita nada más. Pero fíjense que en 965 va a ir mostrando acá los lenguajes de programación. Van a ir desapareciendo el lenguaje de programación a medida que avanza los años con sus, esto que serían los cuatrimestres, ¿no? Van viendo, chicos, cómo va avanzando. Fíjense COBOL, cómo empieza a aumentar, ¿no? Sí. En 1975. Y Pascal, que había empezado por acá, fíjense también cómo va tomando importancia, ¿no? En 1975 era Fortran, lideraba, luego COBOL y Pascal en el podio. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Lo voy a llevar a la década del 90. Fíjense que 90 Java no aparece, Python no aparece. Veamos en qué momento aparece Python y en qué momento aparece Java y cómo va a ir creciendo, ¿no?
Ahí apareció Python, ¿lo vieron? ¿Lo vieron, chicos? Hola. Sí, ahí se ve. Sí, sí, sí. Ahí apareció Python. Fíjese que en el momento que aparece Python, estamos en el año 2001. Java y C y JavaScript lideraban el mercado y la industria con esos tres lenguajes, ¿no? Java, C y JavaScript. Fíjese Java cómo pasa el tiempo y siempre se mantiene primero, ¿no? Y siempre JavaScript ahí también, con Java. Y a todo esto, fíjese que Python, el crecimiento que va teniendo también. Vamos al 2000, vamos para 2015. Java, JavaScript y Python. ¿Python creció tanto por el análisis de datos, la ciencia de datos? ¿Por la inteligencia artificial y eso? ¿O qué pasó? Bueno, sabemos que Python es un lenguaje que es Sí, sirve para todo. la curva, sí, bueno, en realidad Java y Python son lenguajes de propósito general, ¿no? Sí. Como decimos, sirven para todo, de propósito general. Pero ¿qué pasa? Entre Java y Python, Python va creciendo porque la curva de aprendizaje que tiene Python es mucho más, es mucho menor que a la de Java. Sí, sí. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, Python va ganando más adeptos. Y también por el tema, a ver, esto de la popularidad y cómo el lenguaje va creciendo, esto en realidad hay como hay muchas variables en juego acá, ¿no? No sé, ya desde un punto podría llegar a ser hasta inclusive la moda, o sea, se programa en Python por la moda del lenguaje. eh, Podría llegar a ser también por el tema de la curva de aprendizaje, podría llegar a ser también porque el lenguaje ofrece características que otros lenguajes no ofrecen, ¿sí? Por el marketing que tenga el lenguaje. Bueno, existen muchas variables. Y ahí terminó. ¿Les gustó? Muy lindo. Bueno, a medida que va pasando el tiempo, fuimos viendo cómo la popularidad del lenguaje crecía o decrecía por estas variables que yo le estaba comentando, ¿no? Una cuestión de popularidad.
Hoy, bueno, una de las empresas que también miden la popularidad de los lenguajes es, no sé si la conocen, TIOBE. Vamos a ver. Agosto 2024. Python es el lenguaje que sigue en el podio. Pero fíjese que Java aparece cuarto. El JavaScript aparece sexto. Sí, chicos. Sí, sí. Y fíjese Fortran décimo, o sea, Fortran, lenguaje viejo, apareciendo en el 10º lugar, ¿no? Y acá ahora empieza a aparecer la clasificación de los lenguajes, ¿no? Clasificar los lenguajes por paradigma imperativo, lógico, funcional. Acá el paradigma imperativo, porque ustedes dirán, pero ¿y el orientado a objeto dónde está acá? Porque en realidad esto es así. Creo que esto lo vimos el martes con los chicos de programación con objetos 1. Vos en realidad tenés dos grandes metaparadigmas. Por un lado tenés el metaparadigma operacional y por otro lado tenés el metaparadigma declarativo. Entonces ahí voy a buscarme un Sublime. Tenemos entonces dos metaparadigmas. ¿Qué es un paradigma? Una forma de programar. Una forma de programar. El paradigma me brinda reglas para poder abstraer la realidad. Lo puedo pensar también como una guía para poder desarrollar un software. Pero no solo el paradigma es desarrollo, el paradigma es análisis, diseño y desarrollo y testing. El paradigma cumple, digamos, te da las herramientas, te da los modelos para que vos puedas construir software, ¿sí? Siguiendo el ciclo de vida del software. Por eso hablo de análisis, diseño, desarrollo y testing. Y existen dos grandes metaparadigmas, que son el operacional y el declarativo, les dije, ¿no? Y el declarativo. La diferencia en el operacional con el declarativo, que en el operacional a mí me interesa el cómo llego a la solución del problema, mientras que en el declarativo me interesa el qué del problema. El qué del problema es cómo yo declaro el problema para que un motor de inferencia, ¿sí? Una magia detrás, pueda resolver el problema. Entonces, si yo te doy acá con el cómo, en el cómo, obviamente, esto no es ni más ni menos que el algoritmo. El algoritmo, ustedes saben que un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema. Acá en el declarativo no necesito el algoritmo. No hay algoritmo para el declarativo. ¿Me siguen, chicos? Sí, sí, profe. Dentro de lo operacional tenemos el imperativo y el paradigma orientado a objetos. Fíjense que por eso el imperativo y el paradigma orientado a objetos, al pensar en un algoritmo, no es tan difícil. Por más que, por más que es difícil entender, ustedes vienen del primer año de haber programado en C, ¿verdad? En algoritmos y estructura de datos. Y después pasan a programar en Java
ahora este año incorporamos Python en programación con objetos 1. Y no es tan disruptivo, si bien es disruptivo, pero no es tan disruptivo el pasaje de paradigma, porque en realidad tienen en común que ambos paradigmas se presenta un algoritmo, que es totalmente diferente a los declarativos. ¿Por qué? Porque en los declarativos no hay algoritmo, ahí sí que es hiperdisruptivo. ¿Y qué tenemos en el declarativo? En el declarativo tenemos el paradigma funcional y el paradigma lógico. En cuanto a paradigma imperativo, ¿cuáles son las características de un paradigma imperativo? Módulo, o sea, el programa dividirlo en módulos, en funciones. Después, también la variable, porque hace mucho hincapié en lo que es en la memoria, en las celdas de memoria, en las variables. Y en la secuencia de instrucciones, ¿no? En la secuencia. En el caso del paradigma orientado a objetos, las características tienen que ver con el objeto, tiene que ver, bueno, con el encapsulamiento, el polimorfismo, la herencia. ¿Qué lenguajes tenemos en el paradigma imperativo? C, Pascal. Lenguaje C, lenguaje Pascal, lenguaje Algol, lenguajes viejos, ¿no? Fortran, Basic, lenguajes de década del 60, 70 y 80. Ahora, lenguajes COBOL también. Lenguajes del paradigma orientado a objetos. Bueno, Java, Python, Java. Python, otro, C++. C++, C C Sharp, Smalltalk, Eiffel, JavaScript. Sí, ahora sí, creo. ¿No es multiparadigma? Bueno, a ver, a eso iba a llegar, ¿no? Porque Java también es multiparadigma y Python también es multiparadigma y C++ también es multiparadigma. Hoy por hoy ya los lenguajes no se encasillan en un paradigma. A medida que fueron evolucionando los lenguajes, ¿sí? Los lenguajes fueron adquiriendo características de otros paradigmas. Por eso vemos a un Java con expresiones lambda, pasando por parámetro métodos, ¿sí? En Python también. De hecho, en Python los decoradores de Python es justamente el pasaje de la función como parámetro para poder justamente decorar esa función. Los lenguajes se han vuelto multiparadigmáticos. Funcional. En funcional, una de las características importantes tiene que ver con las funciones. Bueno, esto que hablamos, ¿no? Del pasaje de parámetros de funciones de orden superior.
Lenguajes del paradigma funcional, ¿conocen? Lisp es uno. Haskell. Gopher. Y lógico está basado en lógica de predicado, lógica de primer orden. Acá tenemos las reglas y los hechos. Y el lenguaje por excelencia dentro de este paradigma es el lenguaje prólogo. El lenguaje que se usa para desarrollar sistemas expertos y lenguaje y problemas que están muy asociados a la inteligencia artificial. Chicos, ¿preguntas? Sem dúvida. ¿Nada? ¿Se entendió esto de esta clasificación de lenguajes según paradigmas? Los lenguajes se clasifican en paradigmas. Y hoy por hoy tenemos a lenguajes que no están encasillados en un paradigma, sino que son multiparadigmáticos. Veamos. Imperativo, dice. Celdas de memoria, secuencia de instrucciones, instrucciones que leen y modifican las celdas de memoria, porque se considera acá, en el imperativo, de que, y que es así, de que la solución al problema va a quedar en la variable, va a estar en la memoria. En lógico, las reglas, las afirmaciones lógicas, que son los hechos, ¿sí? Y luego, preguntas, donde ahí aparecen características como la unificación y el backtracking para poder responder a las preguntas sobre un programa escrito en el lenguaje Prolog. En funcional, definición de funciones y aplicación de funciones basado en el cálculo lambda. Entonces, de esto también se desprende lo que venimos diciendo. Imperativo también tiene como características los bloques o módulos, variables, secuencia de instrucciones, selección e iteración. Los objetos, clases, objetos, invocación de métodos, encapsulamiento, polimorfismo y herencia. Funcional, componer funciones, cálculo lambda, transparencia referencial, evaluación diferida y funciones como parámetros. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos flujo. Y lógica, que está relacionados con las cláusulas de Horn, hechos y reglas, como les decía, unificación y backtracking, para poder hallar la solución a un determinado problema. ¿Me siguen, chicos? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe, sin preguntas. Bueno, qué raro. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá un ejemplo de un programa escrito bajo las características del paradigma imperativo. Fíjense que tenemos secuencia de instrucciones, mucha declaración y asignación de valores en variables. Acá tenemos un ciclo, ¿sí? Siempre se está leyendo y modificando
esas variables. En cuanto a lógico, fíjese acá lo que tenemos es una afirmación lógica. Esto sería un hecho. Un conjunto de hechos formarían parte de lo que sería la base de conocimiento. Y luego acá lo que tenemos es, ¿qué tenemos acá? Una regla. Donde en esa regla tenemos un cuerpo, tenemos un encabezado, tenemos un cuerpo y mediante, como decíamos, ¿no? Mediante la unificación y el backtracking se van a ir respondiendo las preguntas que se hagan sobre ese programa. En este caso tenemos un ejemplo del paradigma orientado a objetos, donde acá es muy objetoso esto porque fíjese que hasta inclusive no tengo la construcción condicional if, sino que el if true y el if false son objetos en sí. Y en el funcional, bueno, mediante la definición de funciones y aplicación de funciones. Luego acá tenemos ejemplos de las torres. ¿Saben lo que son las torres de Hanoi? ¿No es un juego? Es un juego, sí. ¿En qué consiste? Creo que era que pones unos discos, puede ser. Sí. Y dependiendo de los discos que le pongas, aumenta la dificultad, algo así, no me acuerdo. Lo vi hace un montón. ¿El resto nadie conoce las torres de Hanoi, además del compañero? Este jueguito es. Ah, ya sé cuál es, pero no sabía que se llamaba así. ¿Y cómo lo conocías? No, 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 por ningún nombre. Con algún O sea, nombre. sabía que era un juego, pero no que se llamaba así. Mira, bueno, la regla de este juego es que pasar esta pila de anillos, por decir algo, pasarlas a este poste, pero nunca puede, en el pasaje, nunca podés poner un anillo más grande arriba de uno más chico. ¿Se entiende? Tenés que pasarlo como como está en la primera secuencia. Esta la tenés que pasar acá. Pero en ese pasaje, por ejemplo, nunca vas a poder poner uno más grande arriba de uno más chico. Ahora acá hay un YouTube. Mirar, ¿será? Esto dice que está prohibido. ¿Por qué? Porque fíjate que quedó el anillo más chico debajo del anillo más grande. ¿Lo están viendo?
Sí, Esto no se puede hacer. ¿Y ahora cómo sería? Porque puso el disco chiquito en este, puso el disco un poquito más grande en este, y ahora tiene el disco más grande todavía. Entonces, ¿cómo haría para mover? Se pasa de rojo al celeste, de los otros dos. Del rojo al celeste para que quede el chico arriba al grande y luego hacer el pasaje. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, sí, profe. Bueno, ese juego, las torres de Hanoi, lo mismo, escrito en lenguaje Pascal, el lenguaje Python, por lo tanto en imperativo y en objetos, el lenguaje Lisp, que es funcional, y el lenguaje Prolog, que es lógico. A ver, vamos a llevar esto, ya que tenemos el Prolog abierto. No, igual no sé qué debería de poner acá. ¿Qué deberíamos de poner acá? Hanoi. Este que sería el número de discos, entiendo. Mm. A ver, hay un problemita, ¿no? No, habría que ver, no sé dónde está sacando Sade, chicos. Claro, no sé, ¿será que necesitará 4 variables? No sé. Bueno, no se preocupen, después lo revisamos. Pero rarísimo que no sé dónde salió la D. Sigamos. Bueno, acá lo que tenemos es imperativo, el imperativo que algunos llaman al imperativo, ¿sí? O sea, hay autores que llaman a todo esto, lo llaman operativo, operacional, procedural también, que a su vez hacen una clasificación en lo que es un estilo de programación estructurada respecto de una programación desestructurada. Esa diferencia entre estructurado y desestructurado viene dado por el tema de el uso o no uso de sentencias GoTo. En cuanto a lo que es orientado a objeto, bueno, lo que tenemos son las características del paradigma orientado a objetos, clases, instancias, objetos. Y también, bueno, desde lo que es el estructurado, todo lo que es la parte de módulos, procedural,
y todo lo que es la parte de tipos de datos abstractos. En cuanto a lo que es el declarativo, lógico y funcional, como vimos, pero también acá existen, ¿sí? Esto se lo llama como pseudo paradigmas, ¿sí? El pseudo paradigma concurrente, orientado a eventos, orientado a aspectos, programación mediante contratos, programación cuántica, programación por introspección o reflexiva, mediante restricciones. Son pseudo paradigmas, ¿sí? No llegan a ser paradigmas, son pseudo paradigmas que trabajan más que nada en cuanto a lo que es estilos de programación y no tanto a nivel paradigmático, ¿sí? Otra clasificación tiene que ver con el nivel de abstracción, si es bajo, si es medio, si es alto, cuando un lenguaje tiene un nivel de abstracción bajo. Cuando un lenguaje de programación tiene un nivel de abstracción medio y cuando uno alto. ¿Cuál es la diferencia entre un nivel bajo y un nivel alto? Que es más entendible, puede ser, cuando es más abstracto, es más entendible para los humanos. El nivel de abstracción alto. Sí, y cuando es bajo, no, es más, un poco más complicado. Es más código, es lenguaje de máquina directamente. Sí, sí, sí. Porque tenés el medio, que en el medio, ahí sí es como que mezcla el lenguaje parecido al humano versus el código de máquina. ¿Sí? Sí. Bien. Luego tenemos lenguaje según el dominio, si es de dominio general o de propósito general, apto para cualquier tipo de tareas. Si es específico el lenguaje, si es de sistemas o si es mediante scripts. Según el tipo de traductor, si es compilado, si es interpretado, es decir, si necesitamos compilar o necesitamos directamente de un intérprete que vaya leyendo sentencia por sentencia, instrucción por instrucción de programa fuente y la vaya ejecutando.